En esta oportunidad seguimos con Hume. En el día de hoy toca la crítica a la idea de causalidad. Para comenzar, recordemos que la idea de causalidad no solo es una regla que sigue la imaginación para asociar ideas, sino también es el principio que funciona como base en las cuestiones de hecho. Antes de seguir, quiero aclarar algo que me olvidé de decir en el video anterior, que para Hume solo hay acceso a las percepciones, no a los objetos. Entonces, volviendo, las cuestiones de hecho son los enunciados contingentes, que por ende dependen de la experiencia para confirmar su verdad. En ese sentido son a posteriori, es decir, son afirmaciones empíricas. Y para Hume, todo razonamiento sobre cuestiones de hecho envuelve una inferencia causal. El tema central, entonces, es cómo se llega a esa inferencia causal. Recordemos que a Hume le interesa mostrar los mecanismos prerracionales, es decir, prerreflexivos que sostienen las creencias y muchas veces los mismos razonamientos. Por esa razón le interesa realizar un análisis de la causalidad desde el empirismo. Dicho esto, veamos la crítica de Hume a la idea de causalidad. Para hacer esta crítica, Hume comienza desmenuzando la idea de causalidad en sus elementos simples. En el concepto de causalidad hallamos, primero, la idea de causa, segundo, la idea de efecto, tercero, la contigüidad y sucesión entre la causa y el efecto, cuarto, la prioridad de la causa respecto del efecto. Pero además de estos tres elementos, hay un quinto elemento, la conexión necesaria, es decir, ese vínculo de necesidad entre la causa y el efecto. La conexión necesaria se suele enunciar de la siguiente manera: si pasa A, necesariamente debe ocurrir B. Entonces, tenemos 5 elementos que compondrían la idea de causalidad. De los 4 primeros, hallamos la impresión correspondiente. Por ejemplo, aparecen las nubes y luego la lluvia. La lluvia le sigue de manera contigua y sucesiva a la aparición de las nubes. Es decir, tenemos la impresión de las nubes y luego de la lluvia. Dicho de otra manera, hay una impresión de la sucesión y contigüidad entre las nubes y la lluvia. Entonces, afirmamos que si hay nubes, de manera necesaria va a llover. Establecemos una conexión necesaria entre ambos hechos. Ahora bien, ¿tenemos una impresión que se corresponda a esa conexión necesaria entre ambos hechos, entre lo que llamamos causa y lo que llamamos efecto, en este caso entre las nubes y la lluvia? Para Hume no hay una impresión que se corresponda a la necesidad que creemos que existe entre estos dos hechos. De lo que tenemos impresión es de la conjunción constante entre ambos, esa repetición regular de la percepción de estos dos hechos en conjuntos, pues las nubes y la lluvia siempre aparecen en el mismo orden. Es decir, hay una repetición de la contigüidad y sucesión de hechos semejantes entre sí. En resumen, la repetición que se da en la experiencia es la percepción de conjunciones de eventos que guardan semejanza entre sí. Por lo tanto, la crítica de Hume se resume en que no hay una impresión que se corresponda a la conexión necesaria que establecemos entre los fenómenos. Por lo tanto, si la conexión necesaria no es el resultado de la experiencia, entonces debería ser a priori, es decir, el resultado de un razonamiento. Pero primero hay que comprender qué es un razonamiento para Hume. Un razonamiento es un proceso mental reflexivo donde el sujeto conoce cada una de las premisas y comprende cómo se llegó a la conclusión. Es decir, hay un entendimiento de la relación lógica entre las premisas y la conclusión. Por ende, el razonamiento es reflexivo y voluntario para el filósofo escocés.
Entonces, volviendo, ¿la conexión necesaria es el resultado de un razonamiento? Para Hume, la inferencia causal no es un razonamiento, por dos razones. Primero, porque el efecto no está implícito en la causa. Y segundo, porque hay otras posibilidades o alternativas concebibles. En el ejemplo que pone Hume de las bolas de billar, si uno golpea una bola, existe la posibilidad de que esa bola golpee a otra o que no lo haga. Por lo tanto, la inferencia causal tampoco es un razonamiento a priori. Entonces, si la inferencia causal no es el resultado de la experiencia ni del razonamiento, ¿de dónde surge? Es decir, ¿cómo llegamos entonces a formarnos la idea de que existe una conexión necesaria entre sucesos? A partir del hábito. Al percibir con regularidad conjunciones entre hechos semejantes, es decir, al percibir la conjunción constante de manera repetida, se genera una costumbre, y el hábito nos lleva a creer que existe una necesidad en la naturaleza. Esto se da porque la naturaleza misma se comporta de manera uniforme, es decir, hay una regularidad presente en la misma naturaleza. Y esa uniformidad que forma el hábito termina conformando la creencia de un vínculo necesario que no es más que una regla psicológica de asociación. Tal necesidad no existe en la naturaleza, sino que la mente se lo impone. Cabe aclarar que el hábito es un proceso mecánico e involuntario, para Hume propio de los seres humanos, y este mecanismo es el que está en el fondo de la conexión necesaria. Luego de que se formó la creencia, anticipamos a partir de la asociación de ideas que las cosas de las que no hemos tenido experiencia deben parecerse a aquellos de los que hemos tenido experiencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la creencia hay una transferencia de la fuerza y vivacidad de la impresión y conjunción constante originarias. Es decir, no difiere en el contenido, sino en la modalidad vivencial de un mismo contenido. Hume define la creencia que sostiene la inferencia causal como un sentimiento de necesidad donde hay un tránsito suave de la imaginación, desde la impresión originaria hacia la idea. Para concluir el análisis del concepto de causalidad, Hume da dos definiciones de causa. Primero, un objeto seguido de otro cuando todos los objetos similares al primero son seguidos por objetos similares al segundo. O en otras palabras, el segundo objeto nunca ha existido sin que el primer objeto no se hubiera dado. Segundo, un objeto seguido por otro y cuya aparición siempre conduce al pensamiento a aquel otro. Y con esto termina dicho análisis. En realidad, la crítica de Hume es más amplia y detallada, pero lo importante es que se entiendan los pasos que sigue Hume para llegar a la conclusión de que la causalidad no es más que una creencia generada por el hábito de percibir la conjunción constante entre eventos similares. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos la próxima.